Hola, buenas tardes. Hoy tenemos en nuestra cabina del libro, en este vuelo literario, a la escritora y periodista Blanca Lacasa. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por venir. Lo primero que quería comentar contigo es que en tu primer libro, En las hijas horribles, abordas la relación entre madres e hijas, ahondas en las presiones que sufren ambas figuras, y ahora has publicado tu primera novela de ficción, que es El accidente, y en la que abordas una relación entre dos personas que se acaban de conocer. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de escribir esta primera novela de ficción? Bueno, la verdad es que ha sido un cambio muy grande, porque claro, cuando tú estás escribiendo un ensayo, tienes muchísima información y además tienes que, digamos, que atenerte a las fuentes, intentar no meter la pata, que creo que es una de las máximas presiones que tenemos cuando estamos escribiendo no ficción, ¿no? Ser lo más veraz posible y eso, y atenerte a unos datos, a unas fuentes y que, bueno, y sobre todo encajar las piezas, porque yo en Las hijas horribles, claro, yo tenía muchísima información, me había dedicado a recopilar mucha información y de repente era a ver cómo encajo yo todo esto, ¿no? O sea, a ver este puzzle cómo lo armo. Entonces, la labor de escritura, que a mí me gusta mucho escribir, lo disfruto muchísimo y me lo paso fenomenal, pues se me hizo un poco, yo estaba un poco ahí como, ay, un poco encorsetada, ¿no? Y sin embargo, con El accidente, con ficción, de repente es libertad absoluta y, bueno, porque nadie te va a venir a decir, oye, este dato no está bien, porque me lo he inventado yo. Es mucho más libre todo, ¿no? Sí, es mucho más libre, es mucho más fluido y sobre todo tienes la sensación de no tener que estar, digamos que haciendo un esquema mental permanente de esto iba aquí, esto no me lo puedo saltar, esto tal, cosa que sí pasó con Las hijas. En El accidente, lo que yo he encontrado ha sido muchísimo deseo de encontrarse con él, ¿no? Que es ese protagonista masculino, deseo sexual, deseo de perder la propia vida que has tenido hasta el momento. Y hablas de dos conceptos que me han llamado mucho la atención, que son dimensión rara, de repente, o de ángulo muerto, para explicar cómo ese escenario, esa escena que se crea alrededor de las dos personas que están estableciendo una conexión nueva. ¿Te obsesiona capturar estos momentos en la literatura o también es posible que en tu vida personal? En mi vida personal, bueno, ¿quién no ha estado alguna vez en un ángulo muerto, no? Creo que hemos estado todas y todos, en demasiadas ocasiones quizás. Pero, a ver, hay dos cosas aquí que o sea, me interesa mucho, por un lado, terminología que no es exclusivamente literaria, llevarla, ¿no?, a la vida real y a la literatura, me parece que es algo que siempre aporta mucho, ¿no? Porque todos sabemos lo que es un ángulo muerto, pero lo asociamos eso a la carretera, a la conducción, etcétera. Entonces, de repente, sacarlo de ahí y llevarlo a las relaciones emocionales da mucho juego, porque te está expresando una cosa que creo que es muy difícil de explicar y que, sin embargo, teniendo ese concepto en la cabeza es facilísimo, lo entiendes perfectamente, ¿no? Entonces, y esa cosa que dices, que es un poco lo mismo, ¿no? La dimensión está rara, es que yo creo que muchas veces este tipo de relaciones, cuando conoces a alguien sobre todo, estás en una especie de no man's land, ¿no?, de sitio un poco indefinido, que muchas veces es un ángulo muerto y que muchas veces no acabas de entender qué te está pasando, qué le está pasando al otro. Y en ese lugar pasan muchas cosas, sin que pase nada a veces. Y sí, me interesa muchísimo. O sea, me interesa muchísimo, digamos, que poner ahí la pausa en ese enamoramiento que pasa cuando no pasa más, ¿no? Porque pasan muchas cosas, algunas inventadas, pero pasan. Yo he leído tu libro y he sentido muchísima prisa. Quizá porque las frases son muy cortitas y te da como esta ansiedad, o por la historia misma, que tienes muchísimas ganas de saber en qué desemboca todo. ¿Tú has escrito este libro con esa intención de que se lea, no sé si con prisa o con velocidad o con ansiedad? Sí, un poco. A ver, la idea es un poco, es que yo creo que cuando uno está o una está en ese ángulo muerto, ¿no?, en esa historia absolutamente que te lleva por delante esa emoción, es que estás así. Entonces, para mí era un poco intentar transmitir esa sensación que tenemos cuando estamos ahí, llevarla a la literatura, ¿no? Y casi que intentar que fuera una especie de transcripción de pensamiento, que creo que es muy difícil, no sé si lo he conseguido, pero es que creo que cuando estás ahí, piensas de esa manera. O sea, tienes latigazos, ¿no? O sea, son pensamientos entrecortados que te vienen a la cabeza, un rollo rumiante, ¿no? Ese pensamiento que vuelve una y otra vez. Esa falta de lógica, ¿no? Cuando parece que todos los indicios te están diciendo mejor sal de ahí y tú sigues buscando pistas y tal, ¿no? De hecho,
el libro ya lleva, creo que se publicó hace 3 semanas ya, y me ha escrito bastante gente diciéndome o bien que se han sentido identificadas o identificados con historias que les han sucedido o incluso que ahora mismo están en ese proceso y que gracias por ponerle palabras a algo que no están entendiendo. Entonces, la idea era esa, o sea, que digamos que la parte formal se correspondiera con lo que estaba contando, ¿no? Sí, creo que hay buena relación entre cómo está escrito, cómo se lee y la historia. Bueno, esta edición de la Feria del Libro de Madrid está dedicada a la ciudad de Nueva York. ¿Qué relación tienes tú con Nueva York? ¿La has visitado? He estado 2 veces en Nueva York y he estado siempre por trabajo y, a ver, periodos no demasiado largos, digamos. La primera vez que fui a hacer una entrevista y aproveché para irme unos días antes para hacer... A mí me gusta mucho el cine y, claro, Nueva York es una ciudad, ¿no?, que es cine por todas partes. Entonces me dediqué a hacer recorridos, no sé, o sea, fui a, por ejemplo, donde está rodado parte de Con la muerte en los talones, fui a por supuesto, a la Biblioteca Nacional, que hay miles de escenas ahí, ¿no? Pasé por el parque, por películas de Woody Allen, bueno, hice todo, es que me fui incluso al Cats, que es el sitio que sale de cuando Harry encontró a Sally. Entonces estuve yo sola haciéndome todo este recorrido de los sitios así míticos, las paradas que tenía que hacer. Me gusta mucho el baloncesto y vi a los Knicks en el Madison Square Garden, fui yo sola. Entonces hice un poco, bueno, una cierta turistada, pero una turistada cinematográfica que para mí tenía todo el sentido, ¿no? De haber crecido viendo todas esas cosas y de repente verlas en la pantalla, o sea, en la vida real. Y luego volví otra vez y volví a hacer un poco lo mismo, la verdad. Me encanta que me hayas compartido todo esto porque la siguiente pregunta era respecto al escenario en el que sucede tu novela, que creo que no se dice, pero en algún momento comentas algo de una estación fantasma que a mí me ha hecho pensar, obviamente, en Madrid. ¿Cuáles son las ciudades que te atraen a ti como escenarios de tus historias? Bueno, a mí los lugares en realidad me parece que casi todos pueden, y de hecho en todos pasan historias, ¿no? Entonces, esta sí que es verdad que el accidente está bastante, digamos que ubicado en Madrid, porque es la ciudad en la que vivo y es la ciudad que más conozco, ¿no? Y me parecía un poco raro de repente ambientar esa historia en una ciudad que no he vivido como he vivido Madrid, ¿no? Pero a mí me parece que todas las ciudades... Yo además soy de la típica persona que cuando voy a algún sitio digo, ay, me quedaría aquí a vivir, ¿sabes? Porque me parece que todas las ciudades tienen algo interesante y desde luego en todas suceden cosas. Esta edición gira en torno a Nueva York, pero no solo en torno a la ciudad, sino a esa ciudad, bueno, a esa dualidad, a esa experiencia de vivir en un idioma, escribir en otro, incluso pensar o sentir en otro. ¿Crees que podemos encontrar algún tipo de dualidad en tu escritura? ¿Respecto al idioma o en general? En general, porque creo que con esta última novela, sobre todo, el personaje tiene dualidad, o sea, no sabe lo que siente, está perdida, quiere sentir una cosa, pero luego termina yendo por otro camino. Sí. Bueno, a mí la dualidad en general siempre me interesa bastante. O sea, de hecho yo, pensando un poco, yo además de Las hijas horribles y del accidente, tengo muchos libros infantiles y la verdad que una vez pensando un poco me di cuenta que yo siempre hablo de la identidad, que tiene mucho que ver también con la dualidad, ¿no? O sea, quién soy, por qué me siento así. De hecho, mira, ahora que dices lo de la dualidad, tengo un libro infantil que se llama Ni guau ni miau, que habla un poco de un animal, o sea, un perro que se siente un poco gato, ¿no? Y que le gusta hacer cosas de gatos, ir con gatos y tal, ¿no? Entonces está esa dualidad. Es posible que sin darme cuenta sea un concepto que esté más presente en mi literatura y probablemente también en mi vida, ¿no? Siguiendo con el tema de Nueva York, ¿recuerdas alguna lectura o algún autor o autora que te haya marcado especialmente, cuya obra esté relacionada con la ciudad? Pues, bueno, por supuesto Vivian Gornick, ¿no?, que además justo ha estado por aquí y justo la vi el lunes hablar. Para mí Apegos feroces fue un libro importante y fue un poco casi el libro que, digamos, con el que yo arranco Las hijas horribles, ¿no? De hecho, el primer párrafo ya arranca hablando de ese libro. Entonces, para mí es una escritora importante. Joan Didion también lo es, además, digamos que compartimos, ella estuvo muchos años escribiendo en Vogue y yo también, entonces compartimos una cierta, digamos que, escritura, ¿no? O sea, o una cierta manera de haber aprendido a escribir. Capote, bueno, digamos que toda esa hornada un poco del nuevo periodismo
me gusta mucho y he leído mucho. Hubo una temporada que yo me obsesioné mucho con todos esos autores y había algo ahí que me atraía muchísimo, ¿no? De ese tipo de literatura, ese tipo de escritura y ese tipo de, bueno, lo que se ha dado en llamar el nuevo periodismo, ¿no? Vivian Gornick, de hecho, tiene una cita que tenía preparada en la que dice que en Nueva York, bueno, en las ciudades grandes y en concreto en Nueva York, la soledad se transforma en algo compartido. El personaje de tu novela es una chica que en principio está en los sitios sin estar. Ella no recuerda lo que ha pasado, se le olvida o no se quiere acordar. Cuando escribiste el accidente, cuando creaste a este personaje, ¿lo imaginaste como alguien así, alguien solitario que busca lo común? No realmente, o sea, es que yo lo que pasa es que creo que cuando una está o uno está en ese proceso de enamoramiento es que no ve nada más. O sea, está completamente, digamos que, obnubilado y completamente transportado. Y de hecho, por eso los personajes no tienen nombres y tampoco sabes demasiado de ellos, ¿no? Porque yo creo que cuando uno está en ese proceso de enamoramiento tan bestia o de atracción un poco infernal, ¿no? Es que el resto del universo se desdibuja. O sea, es que no existe, solamente existe esa otra persona y de aquella manera, porque a veces tampoco tienes muchos datos de esa persona, ¿no? Entonces esa era un poco la idea, o sea, ubicar a dos personas ahí un poco en medio de la nada, ¿no? Que están un poco solas, sí, pero están sobre todo absolutamente abducidas por una emoción que les está arrollando. El amor obviamente te hace viajar e irte a otros lugares y ya que hablamos de Nueva York, vamos a pensar en ese viaje. Desde Madrid hasta Nueva York en vuelo directo son 8 horas aproximadamente. ¿Qué libro no puede faltar en tu equipaje de mano si ahora mismo tienes que coger un vuelo directo a Nueva York? Pues no lo sé, la verdad. Yo cometo una cosa que creo que es un gran error y es que siempre me llevo muchos libros de viaje, muchos. Y luego al final no me leo ni la mitad. Pero es que uno de mis mayores temores en la vida es llevarme el libro incorrecto. Entonces, de esto que ya de repente llegas a tu lugar de destino o estás en el avión, abres el libro y a la página número 20 te das cuenta que no es era mi el libro. Y eso es terrible. Entonces, yo suelo viajar con bastantes libros. Y además ahora hay una cosa que me gusta y es que, bueno, digamos que todas las editoriales están apostando por el formato breve, ¿no? El accidente forma parte de esa apuesta por parte de Asteroide. Y entonces te puedes llevar muchos libros cortitos y eso pues está muy bien. Entonces, no sé decirte, o sea... Es un poco el feeling del momento. Me gusta mucho leer no ficción, leo mucho ensayo también. Entonces me suelo llevar siempre alguna novela, cómics me gustan mucho, pero para viajar no me los llevo porque suelen ser pesan y luego pues soy un poco compulsiva en la lectura del cómic y luego siempre algún ensayo. Hay mucha gente que cuando va a viajar a un sitio, por ejemplo, viajas a Italia, pues buscas un autor o una autora de ese sitio para como empaparte también literariamente hablando del lugar que vas a conocer. ¿Te sucede eso también? ¿Eliges tus lecturas dependiendo del lugar o es más lo que me has explicado del feeling? Sí, no, la verdad que no. Y me parece que tiene mucho sentido la gente que hace eso. Y yo siempre la admiro y digo, es que eso es lo que habría que hacer. Yo soy muy caótica con las lecturas, extremadamente caótica. O sea, no soy una persona que... ni soy completista, por ejemplo, ¿no? O sea, que me lea todo un autor, absolutamente todo. No, o sea, yo voy un poco a salto de mata, según las cosas que me van llamando, me apetecen, pues de repente... Y además cambio mucho... Tampoco tengo como un tipo de literatura específico que me apasione más que otra, ¿no? O sea, es que me puede gustar pues ciencia ficción de repente, me flipan los cómics, pero luego me puedo meter un ensayo de Mark Fisher, o sea, a gustísimo, ¿no? Entonces, bueno, voy ahí un poco según lo que me vaya apeteciendo. Bueno, y ya para ir finalizando esta entrevista, si pudieras coger un vuelo a cualquier ciudad o país literario, imaginario o no, ¿a dónde cogerías ese vuelo? Si quisieras coger ese vuelo, claro. Bueno, yo aquí voy a decir una opinión un poco impopular. A mí no soy una persona que le parezca que viajar sea lo más importante del planeta. Yo ya sé que a todo el mundo parece que viajar es lo que hay que hacer en la vida y viajar y ver sitios y tal, pero creo que el concepto del viaje, tal y como lo entendemos ahora mismo, a mí no me acaba de interesar mucho, ¿no? Porque creo que al final no tienes mucho tiempo para estar en los lugares, vas deprisa y corriendo. Los aeropuertos se han convertido en lugares bastante estresantes, ¿no? Donde hay miles de personas y mucho tráfico de gente yendo para aquí y para allá. Entonces,
A mí me gusta mucho ir a sitios que ya conozco, porque me gusta sentirme un poco como que estoy otra vez en casa o que sigo... Entonces, no soy muy... Y luego los aviones, si puedo coger trenes, lo prefiero, la verdad. Pero bueno, ya sé que es una opinión un poco impopular y que queda un poco extraño, pero bueno. Vale, y por último, Blanca, un libro que haya hecho volar tu imaginación y que nos deje aquí como recomendación final. Uy, que haya hecho volar mi imaginación. Uf, qué difícil. Bueno, voy a recomendar un libro que no ha hecho volar mi imaginación, más bien todo lo contrario, pero que es uno de los libros que más me ha gustado, los que he leído últimamente, que es 6000, de Laura Cebela, publicado en Niños Gratis, que es un libro absolutamente, me parece que es imprescindible para entender tantísimas cosas, así que lo recomiendo fervientemente. Pues muchas gracias, nos apuntamos este título y nos vemos en el próximo vuelo. Pues muchas gracias a ti.